Hola, Miss, buenas noches, ¿cómo está? No la escucho, Miss. Hola, hola, Lau. A ver, ¿ya me escucha? Sí, Miss, ya la escucho, buenas noches. Buenas noches, Lau. Una disculpa que vi desde hace ratito que estaba intentando entrar, pero estoy una hora antes justamente con los de básico y dije, ya voy a finalizar, mejor ahorita no la acepto, ya más adelantito te vuelvo a entrar, me atrasé casi 10 minutos, pero ya estamos aquí. Gracias, Lau. No se preocupe, Miss, muchas gracias. Miss, yo no pude descargar los archivos de Excel de las tablas dinámicas. ¿De los ejercicios o de la evaluación? De los ejercicios, Miss, de las lecciones, esos no los pude descargar. No pudo generar ningún ejercicio de tablas dinámicas. No, Miss, no me permite descargar, me manda a la página de Google y me aparece error. A ver, se los voy a compartir de una vez. Es que la plataforma tiene un error sobre las descargas. Manda así y hay que volver. A ver, déjame, le voy a compartir mi pantalla para que usted vea cómo se descargan. Porque de hecho yo también, no crean, todos sus archivos me marcan este mismo detalle. Entonces, mire, le voy a explicar cómo se descarga. De todas maneras, los voy a compartir. En el archivo hay que dar un clic derecho y abrir el enlace en una ventana nueva. Se va a abrir y no se descarga nada, pero hay que cargar el enlace, que es este enlace, nuevamente darle un enter. Bueno, al menos a mí así es como me funciona. Y se genera la descarga, ¿ok? De hecho, igual me cuesta bastante trabajo descargar sus archivos que me comparten de la evaluación, pero ya es un error del sistema. Ajá. Entonces, sí se los voy a compartir porque sí es necesario que practiquen. Permítame admitir a los que están por acá. ¿Ok? No sé si lo quiera intentar. De todas maneras, pues yo creo que les voy a compartir estos archivos para que practiquenlo. Sí, Miss, por favor, porque lo hice así como usted me dice y luego Ajá. los intenté bajar de mi teléfono, pero también me sigue marcando error, no me deja. Sí, sí, de hecho a mí es la única forma que me los permite descargar, clic derecho, abrir en una hoja nueva y nuevamente el enter. Lo he intentado de otras formas y tampoco. Entonces, de todas maneras yo se los voy a enviar para que practiquen lo que son el tema de tablas dinámicas, ¿ok? Sí, Miss, gracias. Muy bien, sí, Lau. ¿Quién más? Sí, por acá, ¿quién más? Hola, Miguel, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, gracias. Bienvenido. Oigan, la primera sesión todos se conectaron casi, la segunda la mitad y hoy tengo 2 alumnos nada más. Yo espero pues que no me quede solita en la última sesión. Estamos bien pocos, ¿eh? Sin embargo, pues voy a avanzar. La sesión se está grabando y pues yo la comparto en el grupo para que todos la puedan pues, visualizar en cuanto tengan tiempo. Yo entiendo que ahorita todavía la mayoría está laborando. Entonces, bueno, yo espero que vayan generando sus actividades. Es la evaluación. Yo me guío de la evaluación para retroalimentar el tema y trabajar con lo que son tablas dinámicas. Miren, tengo 4 archivos ya enviados, pero no les he calificado ni regreso lo que son las calificaciones porque una vez que yo califico se me cierra el sistema. Entonces tengo que esperar a que todos ya me envíen y que sean los que van a enviar y ya les regreso la calificación. Ok, entonces vamos a avanzar a lo que sería esta evaluación, pero permítanme, no voy a hacer todos los ejercicios como en las demás evaluaciones. Únicamente vamos a trabajar con algunos ejemplos. Ok, vamos abriendo aquí el archivo. Cuénteme, mientras en lo que voy descargando mis archivos, Laura y Miguel, ¿han estudiado la unidad 3? Muy sinceramente, ¿sí lo han estudiado o no? Sí, sí la estudié, pero Ajá.
Ya no la escuché, Lau. Miguel ha generado estudio de la unidad 3. No, la verdad no he leído la unidad 3. Ok, pero ¿ha trabajado ya con tablas dinámicas, Miguel? ¿Es la primera vez? Ya he utilizado un poco las tablas dinámicas. Ok. Sí, pregunto porque si no, para empezar desde cero con lo de tablas dinámicas. Y Lau me comentaba hace rato que no pudo descargar los archivos, pero ya ha trabajado igual con tablas dinámicas, Lau. Ok, no, ok, sí, no se preocupen. Entonces sí voy a trabajar desde cero para que quede claro sobre lo que son las tablas dinámicas y bueno, ya los que se les facilita un poco, pues entonces ya envían la actividad, ¿ok? Vamos a iniciar. ¿Qué son las tablas dinámicas y para qué sirven las tablas dinámicas? Las tablas dinámicas pues son tablas, como su nombre lo dice, pero que nos van a permitir realizar análisis. Normalmente las tablas dinámicas se utilizan para generar reportes. No sé si alguna vez han escuchado hablar del famoso dashboard, por ejemplo, en Excel, generar a lo mejor un reporte muy concreto, pero bien estructurado. Bueno, en este caso se utilizan lo que son las tablas dinámicas. Y son una de las herramientas más, así yo lo puedo decir, como más potentes, más poderosas del Excel, porque realmente nos resume mucho conocimiento en una sola cosa, que son las tablas dinámicas. Ajá. Y también normalmente las tablas dinámicas se utilizan para analizar mucha información, ¿ok? En este ejemplo de la evaluación, si ustedes lo alcanzan aquí a observar en la pantalla, pues tenemos muy poquitos datos, realmente tenemos nada más 125 datos. Pero yo me acuerdo de alguien que en la primera sesión decía, maestra, es que nosotros trabajamos miles de datos, ¿no? He tenido alumnos que me dicen, a diario se generan miles y miles de datos dependiendo pues de lo que elabore cada uno, ¿verdad? Entonces, entender que cuando nosotros trabajamos con muchos datos, sí es conveniente utilizar estos términos o estos conceptos de tablas dinámicas. ¿Para qué? Para poder analizar. Es muy difícil que yo aquí, por ejemplo, pueda decir, aquí me da un importe, ¿no? De factura y el número de factura. Que yo diga, por ejemplo, si tuviera una columna fecha, que la vamos creo que a agregar, que me dijera aquí, pues tal fecha de la factura 10 y la factura 15 fue donde se vendió más. Es difícil que yo genere ese análisis, ¿por qué? Porque tendría que ir analizando factura por factura, ¿no? Sin embargo, si yo ya tengo los datos capturados y genero una tabla dinámica, puedo establecer máximos, mínimos, sumas, productos, de todo un rango de datos. Ahorita lo vamos a hacer en un ejemplo, ¿ok? Entonces me voy a guiar de la evaluación y aquí en este primer ejercicio nos pide lo siguiente. Dice que en el ejercicio 1 se va a crear con la función de la hoja 1, la tabla dinámica, en la misma hoja nos lo pide, que se muestre el importe en grupos de 25 facturas. El producto debe obtener, de la forma similar que se muestra aquí en la imagen. Primero que nada, quiero con este ejemplo mostrar cómo se inserta una tabla dinámica y ahorita regresamos a la evaluación, ¿ok? Primero, debo de tener yo ya los datos, es decir, previamente un rango de datos, una tabla, columnas, filas hechas ya con datos, de las cuales yo voy a llamar origen para poder estructurar mi tabla dinámica. Eso es lo primero. Si no tengo datos, pues no puedo construir una tabla dinámica. Ajá. Entonces, me voy a guiar de esta información. Segundo, tengo que estar posicionado sobre el rango de datos que yo voy a utilizar como origen para poder generar esta tabla dinámica. Tercero, vamos a ubicar en dónde inserto mi tabla, que sería desde el menú insertar. En la agrupación de tablas, tenemos aquí tres opciones. La que normalmente usamos, pues es convertir un rango en tabla. Luego tengo tablas dinámicas recomendadas, que no se las sugiero por ahora, y tabla dinámica. Quiero que observen muy bien el icono de tabla dinámica. Vean que tiene una flechita que apunta hacia las columnas y hacia las filas.
Y realmente es que este símbolo pues nos representa el concepto tal cual de lo que es una tabla dinámica. Ahorita ustedes van a entender por qué. ¿Ah? Pues vamos a darle un clic aquí en tabla dinámica y se nos abrirá un asistente, como es muy común hacerlo en Excel. Nos trabaja muchos asistentes. ¿Ah? Este asistente me dice lo siguiente: selecciona una tabla o rango que va a ser tu origen de datos. En este caso, se seleccionó automáticamente mi rango. Sin embargo, si no se seleccionara, yo tendría que seleccionarlo nuevamente, todo mi rango de datos que voy a utilizar para convertirlo en tabla dinámica. Hecho esto, me dice ahora que debo elegir un sitio en donde se va a colocar la tabla dinámica y me da dos opciones: insertar una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo que ya existe. Si yo selecciono la primera opción, ¿qué es lo que va a suceder? Excel va a insertar automáticamente una hoja independiente y ahí voy a poder visualizar únicamente la tabla dinámica. En el caso de la evaluación nos pide trabajar en la misma hoja, es decir, en una hoja ya existente, en donde voy a dar la ubicación, que puede ser en esta hoja o en otra hoja. ¿Ok? Entonces aquí selecciono la posición en donde yo quiero insertar la tabla dinámica y como sugerencia yo les aconsejo dejen algunas columnas, en el caso de esta tabla, separadas de lo que es su tabla original. Hecho esto, solamente le voy a dar por ahora un aceptar y se va a crear este pequeño espacio. Aquí ahorita voy a cerrar tantito esto, pues no lo voy a dejar así. ¿Ok? Quiero que observen este espacio que no tiene nada, es como un cuadro de texto que cuando lo selecciono, observamos, cuando lo selecciono se va a agregar lo que es la agrupación, más bien los menús de actualizar tabla dinámica y diseño. Recuerden que en Excel todo lo que ustedes inserten, una imagen, una tabla, un board art, un cuadro de texto, yo que sé, una forma, ¿verdad? Se inserta como un elemento y cada elemento tiene su propia configuración. Inclusive si en lo que hicimos en la unidad anterior, los datos que se importan generan un nuevo menú. Lo mismo sucede con las tablas dinámicas. Se agregan estos dos menús que nos van a ayudar a trabajar con lo que son las tablas dinámicas. Aquí observamos también que se agregó esta pequeña zona que se llama campos de tabla dinámica. Ajá. Los campos de tabla dinámica es con lo que realmente ustedes van a trabajar. Esto, los campos, ya ni tanto el diseño, porque el diseño nada más establecer colores, formato, que si quieres que tenga, que no quieres que tenga, además. Pero lo más importante está aquí, en los campos que nosotros vamos a traer para poder componer esa tabla dinámica. Quiero que observen lo siguiente. Este cuadro que se agregó no lo puedo mover. Ajá, así nada más no lo puedo arrastrar como una imagen, no se puede, ¿ok? Simplemente queda ahí como estático en su momento. Se va a ir componiendo de lo que yo vaya habilitando en esta zona. Y esto va a ir haciéndose más ancho o más alto dependiendo. También quiero que observen que tenemos en la tabla original dos columnas únicamente, que fue el número de factura e importe de factura. Cuando yo trabajo sobre la tabla que se creó de esa información, son los campos que se van a habilitar en esta zona. Vamos a observar que en campos tengo el número de factura que refiere a la primera columna e importes de la factura que refiere a la segunda columna. Y como solamente tengo yo esas dos columnas, son los únicos dos campos que se me han insertado de este lado. Ajá. Ahora, si yo tuviera más campos, obviamente aquí se fueran enlistando todos los campos por cada columna. Es decir, cada encabezado va a pasar a ser un campo en esta zona. ¿Y para qué me sirven esos campos? Bueno, estos campos me van a servir para estructurar mi tabla dinámica. Ejemplo, si yo selecciono la casilla número de factura, vamos a ver que me aparece en resumen de esa tabla dinámica, ¿verdad? Digamos, se reestructuró, fue dinámico, se compuso automáticamente, no sé cómo definirlo para ustedes, pero este espacio se contrajo para poder mostrarme lo que he seleccionado. Ahorita les explico por qué se puso de esta forma. Voy a habilitar el importe de factura, lo selecciono y vemos cómo esta tabla fue creciendo, creció de manera automática.
Y de ahí proviene el nombre tabla dinámica, porque es, pues eso, ¿no? Dinámico. Yo lo puedo ir cambiando o puede crecer o puede ser más pequeña la tabla. Eso es una tabla dinámica. Pero lo importante es saber estructurar la tabla dinámica y saber qué es lo que me representa realmente esa tabla, ¿ok? Ahora vamos aquí ahora a otra parte. Los campos de la tabla dinámica, cuando nosotros seleccionamos una casilla, Excel, digamos que automáticamente logra identificar el tipo de dato que tú tienes. Ejemplo, como número de factura son números, observamos que tenía desde el 1 hasta el 125, Excel dice, son números, ¿no? Así ya está programado. Excel dice, son números. Entonces, como son números, alguna operación tengo que hacer. Y entonces, al habilitar número de factura y detecta que son números, lo coloca automáticamente en valores. Ajá. Vean cómo yo ahora habilitaré importe de la factura, que también son valores, y vean qué sucede. Me los mueve también hacia valores. Porque él piensa, o el programa más bien, ya el algoritmo que sigue, pues dice, son valores, voy a generar una operación. Y la operación que automáticamente nos da es una suma. Sin embargo, esto nosotros lo podemos mover, ¿vale? Yo puedo quitarlo, lo puedo arrastrar de aquí de valores hacia afuera y se elimina y vuelve la tablita como estaba original. También puedo arrastrar o seleccionar, digamos, el dato que yo tengo aquí, lo puedo cambiar hacia un filtro, hacia columnas o hacia filas. Y ese es el orden que va a tener. Ejemplo, si yo suelto aquí en columnas número de factura, observen qué es lo que va a suceder. Columnas, ¿sí? Ustedes en Excel básico comprendimos que las columnas se muestran de manera vertical hacia abajo. Entonces, si tú mueves número de facturas hacia columnas, ¿qué hace Excel? Te ordena por columnas, pues los datos que hay en número de factura, entendiendo que aquí se posiciona la factura 1, 2, 3, 4 y así hasta el 100, aquí lo vemos, 25. Así. Me regreso. Si yo muevo número de facturas hacia filas, vamos a ver qué orden va a tener. Pues ahora, como su nombre lo dice, lo colocó en un orden de filas. Fila 1, fila 2, fila 3. Es decir, enlistó pues los datos que habían en la columna número de factura. Ajá. Y cuando ese valor o este campo está en valores, Excel automáticamente va a hacer una operación con los datos que hay dentro de toda esa columna. Ajá. En este caso generó una suma, pero ¿una suma de qué? Pues hizo la suma de las facturas, es decir, tomó 1 más 2, 3 más 3, 6 más 4, 10 y así con todas las facturas. Y dice que el total son 7,895. Ajá. Eso fue lo que me hizo mi tabla. Si yo arrastro, vamos a poner esto en fila. Ahora, importe de la factura, dijimos que Excel, como identifica que son valores numéricos, nuevamente automáticamente los colocó a suma, a valores, perdón. Sin embargo, yo puedo arrastrarlo también a columnas. Sin embargo, aquí en esta tabla dinámica no nos dice nada. Ajá, porque, vean ustedes, analizamos un poquito, ¿no? Dice, en la factura 1 del importe 1012, pues que no hay nada, no hay algo que yo pueda leer de eso. Entonces aquí es donde entra nuestra lógica, decir, pues esta tabla que me dice o para qué me puede servir, no me dice nada, ¿no? Y es aquí donde nosotros tenemos que ir organizando nuestra tablita, cómo puede quedar. Y quiero que sepan también que el orden de cómo tú coloques estos campos es el orden de tu tabla, ¿eh? Si tú tuvieras, por ejemplo, 3 campos y primero colocas fecha, luego hora y luego día, así se va a colocar en ese orden. Tienes que ir estructurando bien tu tabla, tus campos. Ahora voy a arrastrar importes hacia las filas y vamos a ver que esta tabla, pues como que tampoco tiene tanto sentido. Ajá, ¿por qué? Pues me dice lo mismo que dice acá, ¿no? Solamente que pues, se desglosa, por así decirlo. La 1, la factura 1,
pues tiene un importe de 3,437. Esto dice, ¿verdad? A ver, ¿a poco hay más facturas? A ver, vamos a ver. Ya no tenemos la factura 1, se supone. Quiero corroborar. Según esto, aquí me da un 3,000 y no sé de dónde sacar ese 3,000. Vamos a ver qué tenemos acá. Voy a mover estos campos y los voy a mostrar de esta forma, ¿ok? Solamente tenemos importe de factura. A ver, lo voy a eliminar y voy a volver a traer la fila, ¿ok? Ahí me quedé en duda porque me aparecía ese dato. Y lo voy a mover hacia, dijimos, hacia filas. Ok, lo coloco como filas. Pues aquí me aparece un 3,000 que debería de corresponder a esto y no me coincide, ¿cierto? Aquí lo vemos. Ahorita verificamos por qué me aparece. Yo no veo otro 1, ¿ok? Bueno, ahora, cuando yo habilito, ahorita lo verifico, yo me quedé con esta duda de por qué me aparece aquí 3,000. Este dato, o esta tabla más bien, pues yo les decía, tampoco tiene un sentido. Ajá, porque aquí me está dando un valor, pues que ya conozco o que yo ya sé, como que los está duplicando aquí siempre, ¿no? Ahorita lo veo. Sin embargo, pues tenemos que ir buscando la forma de que esta estructura pues me dé una tabla dinámica que yo o alguien más la pueda analizar. Y la única forma es teniendo pues algún campo en valores. ¿Para qué? Para que esa tabla pueda tener sentido, como en este caso. Ahora, si puedo decir a la factura 1, pues dice que la suma de los importes es de 3,437. Sin embargo, también, ya veo por qué. Esto de acá, si no me equivoco, sí, es aleatorio. ¿Ya lo vieron? Ya decía yo, ¿por qué no me coinciden los datos? Ahí estoy quebrándome la cabeza. Esto se genera de manera automática, es aleatorio, pero la tabla dinámica, vean que no se actualiza. Esta se actualiza hasta que yo le den actualizar tabla dinámica, entonces se quedó con el último dato de acá. A ver, vamos a actualizarlo para ver qué dato nos da. Actualizamos todo. Ok. Pues no sé si me lo da o no, pero miren, si sea por esto, ¿verdad? Ahorita checo, pero ahí algo no me cuadra y es que esto está en aleatorio, ¿ok? Ahora vamos para acá nuevamente. Les decía que estos campos de suma de importe, pues que automáticamente jalamos hacia valores, se realiza esa operación con una suma. Y aquí en las tablas dinámicas nosotros podemos configurar esos campos para que se realice una cierta operación. Solo que en las tablas dinámicas tenemos una limitante de operaciones que se pueden generar y se muestran aquí. Podemos hacer una suma, un conteo, un promedio, calcular máximo, mínimo, producto, contar cuántos números hay. Bueno, estos valores estadísticos que tenemos hasta abajo, sí los podemos hacer. Ejemplo, vamos a utilizar máximo. Si yo lo de máximo y tengo, no sé, 30 facturas de una misma fecha, puedo determinar cuál es el importe de factura más alto entre las 10 fechas que yo he seleccionado, ¿ok? Y ahí cambiaría entonces la operación que se genera en la tabla dinámica. Bueno, con esto apenas estoy haciendo una pequeña introducción a lo que son tablas dinámicas. ¿Ok? Voy a regresar a la evaluación, sin embargo, quiero preguntarles, ¿sí me expliqué cómo insertar una tabla dinámica? ¿Dónde vamos a encontrar los campos que se van a utilizar? ¿Para qué nos van a servir las filas, las columnas y valores? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Si no, para que avancemos. A ver, si me comentan, Lau, Miguel, ¿quién más está por acá? Noelia, buenas tardes, bienvenida. A ver, ¿hasta ahí todo bien? Lau. Sí, todo bien. Ok, gracias, Miguel. Ok, bien, pues voy a continuar. Voy a eliminar esta tabla dinámica porque voy a trabajar con el ejercicio. Me voy a ir a actualizar tabla dinámica en acciones. Vamos a borrar todo, ¿vale?
Cuando hacemos esto, se borran únicamente los datos que yo generé, pero también puedo eliminar toda esta tablita, ¿ok? Perdón. Puedo eliminar este espacio de muchas formas, ¿ok? Porque se genera de manera automática. Puedo eliminar desde inicio. Vamos a ver si con borrar formato nos permite, esto no lo he hecho anteriormente. Le di en inicio, en borrar todo, en edición borramos todo, ¿no? Bueno, esa es una forma de hacerlo, las varias que tenemos. Entonces, regreso a la evaluación. Nos dice que tenemos que generar una tabla dinámica como la que se muestra en la imagen, en donde nos pide generar grupos de 25 facturas. Para que se pueda generar este rango de 1 a 25, vamos a observar que en esta tabla pues nos falta una columna en donde yo voy a ir agrupando entre 25 en 25, por así decirlo, en mis facturas, ¿no? Entonces yo tendría forzosamente que insertar una nueva columna y organizar esas tablas de esta manera. Yo aquí le diría agrupación, por ejemplo, como nos dice en la evaluación, facturas, pues yo le voy a poner así como dice la evaluación. Entonces, facturas, y voy a enumerar del 1 al 25, ¿ok? Lo voy a hacer de esta forma. Bueno, ya están numerados, ¿no? Ya nada más selecciono hasta el 25 y yo le diría que desde aquí hasta el 25 sería un rango hasta aquí. Voy a combinar central, es básico, y le voy a poner el del 1 al 25. Vamos a ver. Ok, me lo puse con formato de fecha por los espacios, pegadito del 1 al 25. Ok, me lo estoy poniendo con formato de fecha. Vamos a ver, borramos del 1-25. Ok, me lo reconoce como una fecha. Vamos a ver cómo lo establecemos. 1, 1, espacio. Sí. Ay, caramba. Quiero borrar ese formato. Lo ponemos como texto. A ver. 1-25. Ahí está. Bueno, lo tuve que establecer con formato de texto para que no me lo reconozca como una fecha. Si no, así va a aparecer en mi tabla dinámica también como fecha. Ok, entonces le digo, aquí estoy generando mis rangos. Del 1 al 25 sería del 26 al 50. Genero mi segundo rango. Hasta aquí. Combinamos, entramos, le ponemos texto, formato de texto, y le digo que aquí sería del 26 al 50, ¿no? Ahí está. Siguiente espacio sería del 51 al 75. Selecciono, combino centro. ¿Por qué los estoy combinando? Porque es necesario que yo indique acá en la tabla el rango o ese espacio que voy a considerar. Ahorita vemos si tenemos algunas correcciones que hacer, ¿ok? Le digo entonces que aquí fue del 51 al 75. El siguiente rango, no sé cuántos rangos vamos a generar, sería hasta el 100. Ahí está, combino centro y le digo que del 76 al 100. Y el último, que sería, tenemos 125 datos, este sería el último rango, le estaría diciendo que del 101 al 125, ¿no? Así nos pide la evaluación. Vamos a ver acá, ahí está. Ok, pues parece ser que ya están mis datos, a ustedes les toca pues aplicar el formato. Vamos a seleccionar nuestros datos. Ya están seleccionados. Ok, ya nada más pues quería yo aplicarle un formato igual al de la tablita. Copiamos nuestro formato. Copiamos formato, pegamos formato y listo, ¿vale? Ahí está nuestra tablita. ¿Por qué agregamos esta columna? Porque recuerden que cada columna va a pasar a ser en mi tabla dinámica pues un campo.
Entonces, ¿cómo voy a generar este campo de facturas si no lo tengo? Tengo que tenerlo obviamente en mi tabla. Una vez que yo ya lo he agregado, pues seguimos el mismo procedimiento que compartí con ustedes. Nos vamos al menú insertar, tablas, les dijo tabla dinámica. Este es el rango que quiero utilizar, es correcto, le digo que en una hoja existente, que va a ser en esta misma, selecciono la celda y le damos un aceptar. Observamos que aquí mi tabla dinámica pues ya tiene o ya tenemos el espacio, ¿verdad? Y si no ven los campos, solo hay que cambiar la configuración. Le digo que selección de campos y selección de áreas en paralelo para que yo pueda visualizar estos campos. Ahora vamos a ver cómo ya tengo esta columna nueva que se llama facturas, que es la que yo he agregado, ¿ok? Es la que me va a permitir dar la estructura como se me muestra aquí, ¿ok? Ya lo tenemos acá, ahí está. Ahora, este campo, pues se fue automáticamente a filas, y se va a filas porque Excel lo determinó como un texto, ¿ok? Automáticamente. Sin embargo, recuerden que ustedes lo pueden poner como columnas, menos a valores, porque en valores, pues, lo único que se va a hacer es contar cuántas filas se tienen, ¿ok? Entonces, ahí yo les aconsejo que vayan ustedes estudiando cuál es la estructura que hay que dar. Después nos dice la evaluación que necesitamos saber el importe de cada 25 facturas. Como yo quiero saber el importe, ¿qué sucede? Muevo esto hacia valores y vamos a observar cómo automáticamente me da pues la suma de manera agrupada. Esto es gracias a que Excel, trabaja por posiciones. No sé si esto ya lo había yo comentado con ustedes, creo que en el intermedio. Excel trabaja por posiciones y gracias a esto es que se pueden obtener este tipo de datos. ¿No? Ejemplo, para Excel esto es, sí es una posición, pero también en la siguiente columna es equivalente a todas estas posiciones hasta aquí. Por lo tanto, él se identifica que toda esa combinación que yo generé del 1 a 25 corresponde así hasta todas sus posiciones en todas las filas. Por lo tanto, me va a traer el resultado que se tenga en esa posición o en esas combinaciones que yo te generé o que generé en toda la hoja, ¿no? Pero como aquí solo seleccionamos este rango, pues nos va a devolver lo que sería la suma de las facturas o la suma de los importes de las facturas, que sería como se muestra aquí en la imagen. Y entonces, bueno, hablar de importe, estamos entendiendo que es una suma, ¿no? Es una suma, pues un total de lo que se tiene. Dice, pues mira, de las facturas 101 a la 125 es un total de 4,490. Recuerden que estamos trabajando con aleatorio, ¿sí? Es por lo mismo, Miguel. Observamos estos datos que tenemos en importe de factura, están extraídos o más bien están realizados por medio de una función que se llama aleatorio. Entonces, aleatorio, digamos que cada vez que se genera un cambio, pues estos van a cambiar, ¿no? De ahí proviene un nombre aleatorio. Se generan aleatoriamente. Entonces, es probable que todos estos datos, todos los van a tener diferentes, de hecho, van a ir cambiando cada vez que ustedes hagan un cambio. ¿Sí? Sí, Laura, adelante. Miss, una pregunta. ¿Es normal que nos salgan así desordenados? Vaya, primero que me salga del 1 al 25 y luego hasta arriba me salga del 101 al 125. La escucho muy, Laura, me alcancé a escuchar un poquito. Su pregunta fue que si es normal que los datos que están en la etiqueta de filas se muestren desordenados. Ok, sí. De hecho, pudiera ser normal, ¿no? Aquí vamos a intentar ordenarlo, vamos a ver a la Z. Porque esto, si ustedes se dieron cuenta, acá, yo lo establecí como un texto. Vamos a ver si todos están establecidos como texto. Miren, este de aquí está establecido como general, lo voy a establecer igual como un texto. ¿Qué es lo que tú estás utilizando? Pueden ser muchas cosas. Desde un espacio que se haya dejado, desde el formato que se está estableciendo,
Pueden ser muchas razones. Por eso le decía, entre comillas, pudiera ser normal dependiendo el formato que se ha establecido. Okay, vamos a nuevamente a ordenarlo de la A a la Z. Pues sí, me sigue mostrando de esta manera, ordenando de la Z a la A. Me sigue quedando, déjenme entender esta tablita. De 1 a 25, de 26 a 50, de 51 a 75, de 76 a 100. Sí. ¿Sabe por qué es el lado? Bueno, para todos. Estos datos que estamos observando aquí, si ustedes se dieron cuenta, yo establecí formato de texto. Entonces, aunque nosotros vemos números, tras tener formato de texto, dice, pues esto es un texto. Primero es el 1, primero me coloca el 1. Entonces, en este orden, o estos datos que nosotros tenemos, así como se muestra, ordenado de la A a la Z, dice que primero va esta cadena de texto, porque está todo pegadito. Sin embargo, si yo lo separo, acá Excel automáticamente me lo separa a tipo fecha. Pero este, luego este,